Buenos días. La labor de hoy es una propuesta para elaborar una evaluación de necesidades y cronograma de proyecto educativo dentro del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Todo esto dentro de la cátedra Diseño, Ejecución y Evaluación de Proyecto como modalidad de investigación educativa. La evaluación de necesidades constituye una instancia de reflexión colectiva para el establecimiento educacional en torno a aquellas prácticas que se abordarán para el mejoramiento de los aprendizajes de todos los estudiantes. La evaluación de necesidades constituye el punto de partida para identificar situaciones deficitarias o insatisfactorias que reclaman de priorización o asignación de recursos. Igualmente, no es solamente sugerir soluciones, sino identificar aquellas áreas cuyas soluciones son más requeridas y establecer los criterios para llevar a cabo esa solución. La evaluación de necesidades también es considerada como una dimensión de la evaluación dirigida a emitir juicios de valoración sobre los déficits que se dan en una determinada situación y es el punto de partida para el proyecto y su posterior evaluación. Para la evaluación de necesidades nos hemos basado en la matriz FODA-ODOFA, también conocida como matriz de impacto cruzado. En ella se establecen las acciones que se deben llevar a cabo para aprovechar a través de las fortalezas institucionales las oportunidades provenientes del entorno y así evitar de paso las amenazas que impactan en las debilidades. Para establecer las fortalezas y debilidades de la organización se requiere de un análisis interno, el cual se puede llevar a cabo por medio de una auditoría o un proceso de diagnóstico. Por el contrario, para determinar las oportunidades y las amenazas se requiere de una evaluación externa, es decir, del entorno en el cual se encuentra la institución. A través de la sumatoria de las fortalezas y debilidades y de las amenazas y oportunidades podemos establecer el diagnóstico del estado real de la situación. Tradicionalmente, la planeación estratégica se lleva a cabo en 4 pasos que son diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación, cada uno de ellos a su vez subdivididos en pasos. Para este caso, el cronograma que proponemos para el proyecto, entonces encontramos un diagnóstico el cual está subdividido en la metodología, la recolección de la información, la selección de la información, el análisis de la información, el diseño, la ejecución del proyecto y la evaluación del mismo. Para la recolección de la información nos basamos en las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias son aquellas que proporcionan información de forma directa y dentro de las fuentes primarias podremos considerar las revistas, los informes de investigación, las tesis doctorales, los actas de congreso, las patentes, las normas, las bases de datos de texto completo, los libros, los archivos, los manuscritos y las entrevistas. Las fuentes secundarias son aquellas fuentes que remiten a las fuentes directas y dentro de ellas encontramos los catálogos de bibliotecas, los directorios, los anuarios, los diccionarios, las enciclopedias, las fuentes geográficas, los índices y resúmenes, las bases de datos referenciales y las guías. Y dentro de las fuentes terciarias son aquellas fuentes que poseen información de las fuentes secundarias. Y dentro de las fuentes terciarias encontramos las bibliografías de bibliografías y algunas herramientas conocidas como tesauros. Dentro de la selección de información debemos tener en cuenta varios elementos. En primera instancia, la relevancia de la información, la relevancia que tiene esa información que nosotros vamos a utilizar para nuestro tema de trabajo. En segunda instancia, tenemos que tener en cuenta el contenido o la naturaleza de los mismos, si estos son estadísticos, bibliográficos, biográficos, legislativos, etcétera, etcétera. En tercera instancia, debemos tener en cuenta la autoridad de quién elabora la información, quiénes son los encargados de producirla, de qué manera se hace. En cuarta instancia, la actualización de los contenidos. Debemos verificar si el elemento del cual obtenemos la información es una revista periódica de publicación mensual, bimensual, semestral o anual. La cuarta, como quinta opción, debemos pensar en el nivel de especialización de la información y debemos pensar si es una información producida, elaborada por personas que son altamente especializadas o conocedoras del campo del cual están hablando o solamente son personas que emiten unas opiniones sin tener el grado de especialización adecuado. En sexta
lugar podemos hablar de la autenticidad, y a ello se refiere cuando podemos identificar quiénes son las personas que producen la información o la editan. Debemos pensar también cuál es el propósito de la información, y este propósito puede estar orientado al mundo académico, a hacer una información de carácter informativa o a hacer un elemento de información de carácter divulgativo. También debemos tener en cuenta el formato, si este formato es texto, multimedia, sonoro, gráfico, o tiene algunas características particulares, si viene en formato Word, HTML, o si viene en formato PDF. Debemos considerar el idioma, si son publicaciones en nuestra lengua, en nuestro caso el español, castellano, o si es en inglés o cualquier otro idioma. La accesibilidad implica si es de libre acceso o si hay que hacer algún pago para poder acceder a la información. Y por último, el origen, que si esta información está emitida por personas en particular o si la información es de un origen institucional. En cuanto al análisis de la información, debemos tener en cuenta que el concepto de análisis es un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de extraer significado relevante relacionado con un problema de investigación. Para el caso de nuestro proyecto, entonces debemos analizar la información y debemos tratar de seguir 5 pasos, dentro de los cuales están revisión y reducción de datos. Cuando hablamos de revisión y reducción de datos, esto implica que es la simplificación, el resumen o la selección de la información para hacerla abarcable y manejable. La reducción de datos supone también descartar o seleccionar para el análisis parte del material informativo recogido, teniendo en cuenta determinados criterios teóricos y prácticos. Dentro de este apartado se debe tener en cuenta el tipo de unidades a utilizar y la forma en que se van a agrupar esas unidades. En segundo instancia, debemos tener en cuenta la disposición y transformación de datos. La disposición de la información de una forma gráfica y organizada tras su recogida facilita la comprensión y el análisis de la misma. Sirve para ilustrar las relaciones de varios conceptos o el progreso de la transición entre etapas o momentos de investigación o el desarrollo del fenómeno de estudio. Esta disposición o transformación de datos se puede hacer a través de gráficas o matrices. En tercer punto debemos hablar del análisis de contenido. El análisis de contenido trata de descubrir los significados de un documento, es decir, la interpretación que el autor da al estudio de la información obtenida en el mismo. En cuarta instancia tenemos los resultados y conclusiones. Las conclusiones son, por tanto, afirmaciones, proposiciones en las que se recogen los conocimientos adquiridos por el investigador en relación con el problema estudiado. Las conclusiones y las interpretaciones serán revisadas y probablemente modificadas a lo largo del proceso investigador. Y en última instancia tenemos que hacer una verificación de las conclusiones. Una vez alcanzadas las conclusiones de un estudio, es necesario verificar estas conclusiones, es decir, confirmar que los resultados corresponden a los significados e interpretaciones que los participantes atribuyen a la realidad. Verificar las conclusiones de un estudio significa, por tanto, comprobar el valor de verdad de los descubrimientos realizados, o lo que es igual, comprobar su validez basándose en juicios sobre la correspondencia entre los hallazgos y la realidad.